vida sin tacha, estoy buscando tener una vida alejada del mal, alejada del pecado, y aún así nos pueden pasar cosas malas. Y el sufrimiento se define como adversidad, angustia, calamidad, dolor, miseria, padecimiento o tribulación. Esta última la escuchamos mucho, estoy pasando por tribulación. Pero la pregunta es, ¿a dónde me lleva el sufrimiento? ¿A dónde me lleva ese dolor? Me lleva a tener una reacción de reproche ante Dios. Esa es mi primera reacción, reprocharlo. Mi reacción es de quejas. Es mi reacción con odio o amargura. O me puedo poner orgullosa y rebelde ante Dios por la situación y por la prueba, por la tribulación. O tomo una actitud de culpa y de pena. Pobre de mí, que solamente me pasan a mí las cosas malas. Y el pobre de mí. No, yo quiero que hoy veamos en el ejemplo de Job a dónde lo llevó la prueba. Y tratando de entender que esa prueba que Job pasó no fue una especie de castigo por su pecado, porque sabemos y nos dice la Biblia que Job fue un hombre recto, que hizo lo que hacía lo correcto, que era fiel a Dios, firme en su fe. Esa prueba de Job comenzó en el cielo, porque Satanás vio cómo él era y quiso tentarlo. Y muchas veces cuando a nosotros nos pasan o pasamos por situaciones o por pruebas, nos cuestionamos el porqué de esa prueba. Podría ser en el momento en que más ferviente tú estás en tu fe, evangelizando, dando todo para Dios, sirviendo, y viene esa prueba de salud o esa prueba económica o esa prueba con nuestros hijos. No se trata de una prueba por castigo o por consecuencia de mi pecado. Y entonces dice aquí que somos sometidos a pruebas para hacer quedar mal a Satanás. Se trata de que por medio de la prueba y del sufrimiento glorifiquemos a Dios, manteniéndonos firmes y soportando con prueba esa fortaleza. Te pregunto, hermana, en medio de la prueba, ese resultado de lidiar con esa prueba, glorificamos a Dios con nuestro ejemplo. Salimos levantando la bandera de la victoria y dándole la gloria a Dios. Job, en medio de la prueba, la primera prueba dice que se postró en la tierra, adoró y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y esta fue cuando Job tuvo la pérdida material y la pérdida de sus hijos. Y yo ahí me puse, wow, ¿cuántas de nosotras se nos hace a veces tan difícil, que es una de las cosas que comparte el autor Wagner, cuando estamos sometidas a la pérdida de cosas materiales, porque muchas veces estamos bien aferradas a las cosas materiales. Nos podemos aferrar, qué sé yo, a una casa. Yo recuerdo hace unos años, nosotros perdimos nuestro hogar. El banco la tuvimos que entregar al banco. Y al igual que yo, muchas hermanas hemos pasado por esa prueba, por esa situación. Y ese proceso
en mi caso me ayudó a entender que mi palacio o que mi casa no va a estar en este mundo, que Dios me va a ayudar a tener un hogar seguro, un techo seguro, pero muchas veces tenemos que aprender a ¿cómo se llama cuando? Despojarnos. Despojarnos, es la palabra despojarnos y de las cosas materiales, porque nos cuesta mucho la pérdida de esas cosas. Pero miren esta situación, cuando Job perdió todos sus bienes, a todo su ganado, que era un hombre rico, y era el más rico de esa área, se postró en la tierra, ¿sabes? Se humilló ante Dios. Dios me lo dio, Dios me lo puede quitar. La humildad con que él reconoce que lo que tiene no le pertenece, sino que Dios en su gracia y en su misericordia, ¿sabes? Y yo les confieso, hermana, que yo leí este libro y yo dije, ay, Dios mío, ¿para qué me tocó? Eso era yo llora y llora y llora y llora y llora. Porque el libro te invita también por la forma poética que está escrito, a hacerte parte de ese dolor y ser sensible con esa angustia y con todas esas pruebas que Job pasó. Y yo me imagino a Job en el momento en que él se postra ante Dios, cuando perdió también a sus hijos, sus 10 hijos. Y dice aquí que todo el infierno junto con Satanás vivió con asombro y con temor. Como este siervo del Señor quedó inquebrantablemente aferrado a su fe. Y esto es parte, hermana, del propósito de las pruebas. Hace que Satanás quede en ridículo. Hace que Satanás se avergüence y tenga miedo ante el poder de la fe y del amor de Dios en nuestras vidas. Cuando estamos sometidas a pruebas difíciles, porque es difícil estar en ese proceso del dolor, pero pensemos cómo vamos a glorificar a Dios en ese proceso. Y suena bien fácil decirlo, pero Ibelí, pensar en darle gloria a Dios cuando yo no tengo no tengo ni fuerzas, es un dolor tan grande el que sentimos, pero dice que el sufrimiento debe llevarnos a aferrarnos de una manera inquebrantable a Dios. Hermanas, si cuando estamos sometidas a prueba nos alejamos de Dios, nos enojamos con Dios, porque muchas veces yo me sentí enojada, me sentí como que no me quitaban el guante de encima con las situaciones económicas, me sentí que parte me sentía como desdichada de mí. Una cosa primero la tiroides, después lo del cáncer y muchas veces se me hacía difícil y se me hizo difícil llegar al punto de buscar tener esa fe inquebrantable ante Dios. Y la Biblia nos dice, hermanas, voy a buscarla en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Cuando la encuentren, digan amén, soy joven. Dice, pero después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios las hará perfectas. Escuchen esto que está brutal. Perfectas, firmes, fuertes y seguras. Es el mismo Dios que en su gran amor nos ha llamado a tener parte en su gloria eterna en unión con Jesucristo. A Él sea el poder para siempre. Amén. Dios nos va a hacer
dice que después que hayamos sufrido un poco, nos hará perfectas, firmes, fuertes y seguras. Hermana, cuando te preguntes o invada tu mente el por qué, piensa en esta escritura. En medio de la prueba, Dios nos está perfeccionando, nos está anclando en nuestra fe y nos hace parte de su amor. Y también a través de eso glorificamos a Dios con nuestra vida. En Segunda de Corintios 1, del 3 al 4, dice, cuando la encuentren, amén, soy joven. Segunda de Corintios 1, del 3 al 4. Alabado sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todo nuestro sufrimiento para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Parte del proceso de las pruebas también es capacitarnos para ayudarnos unas a otras cuando estamos siendo sometidas en pruebas, y ya yo pasé por una prueba similar a la tuya, no siempre es igual, el proceso es diferente, lo asimilamos de manera diferente, pero puedo compartir parte de ese testimonio de fe, de cómo Dios obró en mi vida, de cómo me acerqué a Él. En Romanos 5, del 3 al 4, también pueden leer esa escritura. Déjame buscarla porque en la Biblia, Romanos 5, 3 al 4 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en los sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento nos da firmeza para soportar, y esa firmeza nos permite salir aprobados, y el salir aprobado nos llena de esperanza. Tengo otras escrituras, pero Job pasó por muchas pruebas, por la prueba física, de perder todos sus bienes, de perder toda su familia, sus 10 hijos. Ay, Dios mío, Señor, yo de verdad que yo todavía no me repongo de esa lectura. También pasó por la prueba de física en su propio cuerpo, porque Satanás no le bastó con quitarle todo, que dijo, sí, mientras no lo toquen a él. Muchas de nosotras podemos tener diferentes o tolerar diferentes pruebas, pero cuando sentimos la prueba o cuando nosotros somos el objeto de la prueba, me refiero, podemos tener pruebas familiares, podemos tener pruebas económicas, podemos tener diferentes pruebas en el matrimonio, diferentes situaciones, pruebas de trabajo, whatever. Pero cuando es en nuestro pellejo, como le pasó a Job, a veces se nos hace bien difícil porque físicamente o emocionalmente yo soy la persona afectada. Y Job, aparte de todo ese dolor y de todo ese proceso, tuvo que en su propio cuerpo experimentar el dolor, la vergüenza. Él se sentía en ese momento y se sintió como basura. Ahora muchas veces las personas en los primeros contagiados del COVID, tú tenías COVID y olvídate que eso era, aléjate de mí, antes de la vacuna, que alguien tuviera el COVID. Ahora está tan común que a todo el mundo, lamentablemente, tarde o temprano, esto es un juego del tira y tápate y tarde o temprano nos va a tocar.
pero nos hemos sentido o hemos estado ahí en esa situación en el que somos, nuestro cuerpo es el receptor de ese sufrimiento, de ese dolor, una situación de salud o una amenaza a nuestra salud. Me hizo una prueba, una mamografía y el miedo o la situación o el temor a que sea algo maligno, diferentes cosas. También Job pasó por la prueba de su matrimonio, y a madre, ¿sabes? No le dejaron un área que no fuera atacada. Y aquí quería detenerme un poquito porque Job tenía un matrimonio feliz, y se supone que fuera así porque tuvo 10 hijos, era una persona respetada, tenía una reputación, pero cuando pasó por la prueba, su esposa no pudo soportar el dolor y las pruebas de la misma manera que la soportó Job. Y dice que ella, cuando ve a su esposo tirado al lado de las cenizas, de la basura, rendido en su dolor, su cuerpo estaba completamente cubierto de llagas, le dice: aún tienes integridad, maldice a Dios y muérete. Y yo dije: Dios mío, yo me sentí muy en esta situación bien identificada, porque muchas veces yo puedo ser ese dedo fiscalizador del te lo dije, o puedo tener esa actitud cuando hay una consecuencia de una decisión de mi esposo en la que yo no estuve de acuerdo. Mi orgullo me lleva a señalar: ahí está, mira para allá. Yo me vi pero retratadita en esa esposa de Job. Pero como esposas tenemos una gran influencia en nuestro matrimonio y podemos ser un producto para bendición o un producto para maldición, como le pasó a la esposa de Job en este momento. Pero también podemos tener una actitud diferente. Abigail con David, para que él desistiera de matar a su marido Nabal. Ese ejemplo lo podemos encontrar en Primera de Samuel 25, del 18 al 35. Y tuvo una actitud diferente. Hay montones también de ejemplos, Sara, montones de ejemplos en la Biblia donde habla que la actitud de la esposa, la mujer de Proverbios, que describe Proverbios, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos nosotros en prueba o nuestros esposos están pasando por prueba, que no seamos como la esposa de Job. Lo bueno es que para la gloria de Job, Job no tuvo resentimientos con su esposo, se mantuvo con su esposa, se mantuvo firme y fiel, y nos dice la palabra que pudieron restaurar su matrimonio porque ellos siguieron juntos después, tuvieron hijos. Pero mucho cuidado con eso. Job también perdió su reputación, y aquí nos habla y nos dice en ese capítulo que todo se derrumbó encima de él. Aquí viene la prueba de esa humillación pública. ¿Cómo nos sentimos nosotras cuando hay algo en nuestra familia que pueden señalar, o en nuestros hijos, y pensamos, tú sabes, en ese que dirán? Pensamos y nosotros no somos farándula, que no tenemos que tener ese temor, pero muchas veces nos sentimos así.
porque empiezan la campaña de chismes o rumores y estamos bien pendientes a lo que pueden, a que la gente piense de nosotros. Y eso lo habla en el capítulo 19, del 13 al 16, la prueba que Job tuvo cuando incluso sus amigos comenzaron a hablar de él. Yo las animo a que puedan leer el libro de Job. A veces puede tomar ser un poco complejo por la forma poética en que está escrito. Y esos diálogos y esas conversaciones, pero es bien bueno poder ser partícipe de ese dolor de Job, porque nos acerca y nos hace entender cómo comportarnos en medio del dolor. Otra cosa curiosa que también leí fue que esos amigos no fueron en el mismo momento, sino que ellos esperaron como 3 días. Y hay veces que nosotras estamos pasando por pruebas y yo rapidito quiero llamar a Laura, por ejemplo, ahí en la Biblia dice que ellos le dieron como un tiempo para que él pudiera manejar su dolor, y fueron como 3 días, y eso me pareció un dato bien curioso. Job, en su amarga aflicción, dice: despojado como extraño se apartaron de mí, forastero fui yo, me han despojado de mi gloria y me han quitado la corona de mi cabeza. Job 19:14. Y todo este sufrimiento y toda esta situación y todo este dolor de Job, hermanas, el punto a donde las quiero llevar, y va a ser mi conclusión ahora, es lo que dice en Job 19:25, que lo voy a buscar rapidito. Job 19:25. Ay, Dios mío. Dice: yo sé que mi defensor vive. En otras versiones dice que mi redentor, y que él será mi abogado aquí en la tierra. Y aunque la piel se me caiga a pedazos, yo en persona veré a Dios. Y esta es la clave y la pieza, la pieza crucial de este proceso de Job: llevarnos a los pies del Redentor. Job menciona aquí a su Redentor y ve a Jesús, a Dios como su Redentor, como su Salvador. El sufrimiento, hermanas, y el dolor nos tiene que llevar a los pies de la cruz, entender la soberanía de Dios, entender que Dios tiene el control de nuestra vida, entender que Dios conoce qué es lo mejor para nosotros, entender que Dios nos ama, entender que esa prueba me va a fortalecer y que el resultado de la prueba, del sufrimiento y el dolor, es acercarme a Dios. Si algo yo pude aprender en mi proceso del cáncer, fue acercarme y conocer más el amor de Dios. Yo veía, hermanas, a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios cercano, un Dios tangible. Era una cosa brutal que aún en mis pensamientos y en las necesidades que tenía, ahí en todo momento Dios suplía. Yo podía ver cómo Él me acompañaba, yo podía sentir su mano sosteniéndome, dándome confianza. Y yo sé que esta enseñanza de Job es para
podernos enseñar y podernos ayudar a reflexionar, que también dice, como él dice aquí, y aunque la piel se me caiga en pedazos, yo en persona veré a Dios. Que cada una de nosotras, a pesar de las pruebas, pueda cantar ese himno de victoria y ver a Dios. Hay mucho más que esto, hay mucho más que el dolor. Tenemos una vida eterna juntamente con Él. Y ese ejemplo de Job me encanta y me para los pelos. Pero es lo que Dios quiere enseñarnos, buscar esa cercanía, entender su soberanía en nuestras vidas y que Él esté en control. Eso era lo que quería compartirles, así que gracias a todas.